ser el ministro de Relaciones con las Cortes representar a un gobierno que desprecia al Parlamento. 13 ministros ausentes, el presidente huido desde hace 21 meses. El presidente de vacaciones hasta febrero. Señor Bolaños, ¿es así como entienden el control al gobierno? Presidente, creo que en 3 minutos será suficiente para dar respuesta a su intervención espídica, grotesca y absolutamente esperpéntica. Le voy a dar un dato, ya que ustedes tanto han sufrido por algunas excusas de los miembros del Gobierno. El presidente del Gobierno y 7 ministros están en una reunión de la Fundación Carolina que ha sido convocada por Su Majestad el Rey y presidida por Su Majestad el Rey. Es decir, perdónenme que se lo diga, han demostrado ustedes un nivel de ignorancia insuperable, señora García, insuperable. Y el resto de los miembros del Gobierno, todos ellos, están en compromisos institucionales y gobernando. Ya sé que a ustedes no les gusta que gobernemos, porque cuando gobernamos conseguimos que España sea la mejor economía desarrollada del mundo en 2025. Conseguimos que se multiplique por 8 el presupuesto de vivienda, que haya 1.000 millones de euros más para becas, que haya un reforzamiento del estado del bienestar cada día más rotundo con permisos de paternidad o incrementando las pensiones. Es decir, de esas cosas que interesan a la gente y que ustedes, por supuesto, ignoran. Gracias. Gobierno a la fuga, de un gobierno en descomposición, que huyen de dar explicaciones, que huyen de la verdad. Como huyó Zapatero al Monte del Pardo con el presidente de Plus Ultra, no responda y diga un festivo gracias. Se vienen a imitar a los clásicos, es la única manera de que no diga usted bobadas. Mire, le he dado antes un dato relacionado con la Fundación Carolina. Silencio, señorías. Le he dado antes un dato referido a la Fundación. Perdón, señor ministro. Ruego silencio, señorías. Prosiga. Le he dado antes un dato referido a la Fundación Carolina, le doy ahora otro. Miren, por cada imputado o involucrado en un proceso judicial por corrupción que haya pertenecido al Partido Socialista, por cada uno hay 3 del Partido Popular. 3. Pero no va de números, ni de colores, ni de tendencias. Mi consideración a todos ellos es la misma. Es el momento de que la justicia haga su trabajo y, por supuesto, quien haya cometido un comportamiento delictivo, a la cárcel. Y aquel que haya sido un servidor público honesto que trabaje por su país, mi consideración sea del Partido Socialista, que los hay y miles, o sea del Partido Popular. Así se lo digo. Y, por último, nosotros podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, mientras el Partido Popular estaba en contra. Gracias. Poder seguir investigando los casos de corrupción que salpican al gobierno de Sánchez, al partido de Sánchez y al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez. Señor presidente, señor Miranda, veo que su portavoz ahora viene. No la ha escuchado a ella, tiene confianza ciega en la UCO y en la UDEF. ¿Y por qué tiene confianza ciega en la UCO y en la UDEF? Porque hay un ministro del Interior, con toda la confianza del presidente del Gobierno, que deja a la UCO y a la UDEF trabajar bajo las directrices del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial. No tiene suficiente, pero también todos los casos, incluidos los de la Diputación Provincial de Almería. Muchas gracias. Señor presidente, pero señor ministro, ¿cómo puede hablar de confianza en la UCO y en la UDEF cuando todos hemos escuchado a la fontanera del PSOE, precisamente que quería ver muerto a balas el teniente coronel que investiga la corrupción de su gobierno y de su partido?
que además lo que estaba haciendo era recopilar para Ferraz información contra los jueces, los magistrados, los fiscales y contra los investigadores precisamente de la UCO. Y lo más grave de todo es que lo hacían a sueldo de su gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Miranda, hoy por lo menos le veo más tranquilo, ya tiene el tono más adecuado para una comparecencia. Eso es de agradecer. Me habla usted de los puteros, nuestros machistas. Mire, nosotros los que están siempre fuera porque no lo permitimos. ¿Saben dónde están sus puteros y sus machistas y todos sus colectivos? En el armario, que es donde a ustedes les gusta estar, ocultarse y disfrutar. Esa es la gran diferencia entre ustedes y yo. Me habla de una persona, yo no digo esa persona, yo digo Leire Díez, me habla usted, yo le diré Jorge Fernández Díaz. Fíjese qué diferencia, usted no habla del ministro del Interior, y yo le hablo de un ministro del Interior que grababa en su despacho, un ministro del Interior con la policía patriótica, un ministro del Interior que ya se ha abierto el juicio oral contra él por la operación Kitchen con destrucción de pruebas, es decir, el jefe de la policía de la Guardia Civil destruyendo pruebas, pero eso sí, sentando cátedra en un medio de comunicación. Miren, esos son ustedes. Pero eso quizás sea estar en el armario o en la plaza pública. Miren, no lo sé. Les vuelvo a decir lo mismo. Esta es una gran diferencia y es algo observable. Señora García, Alicia, hable con él y dígale su convencimiento sobre la UCO y la UDEF. No es un convencimiento vacío, sino de contenido. Mire, cuando ustedes hemos incrementado la plantilla de la UCO en un 36%, efectivos en más de un 60% al día de hoy. Eso es una realidad. La plantilla de la UCO, cuando estaban ustedes, estaba cubierta en un 70%. Con nosotros está cubierta en un 96%. Mire, yo se lo repito muchas veces últimamente, soy funcionario público, he estado más de 30 años como funcionario público y a mí lo que más quería es que me dejaran trabajar, y cuando a uno le dejan trabajar, le dejan ser profesional, le dan medios y le dicen tú a quien tienes que obedecer es a fiscales y jueces, están encantados de trabajar en la UCO, algo que no ocurría cuando estaban ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en todo fuera del armario, nunca dentro. Muchas gracias. Que sí, que da la espantada como estamos viendo hoy, pero que necesita alguien en esa bancada azul que ampare y proteja lo que hubiera condenado como juez, y esa persona sí es usted, señor Marlaska. Presidente, señora Blanco, si hubiera sido sumiso con los poderosos, seguro que te hubiera su beneplácito. No me hubiera hecho ninguna pregunta. Pero le diré lo que hemos hecho durante estos 12 últimos meses, a diferencia de lo que hacían ustedes. Un 130% de tasa de reposición para agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Más de 6.000 nuevos agentes. Me voy a parar, presidente, si no interesa. Luego prosiga, señor ministro. Siento, hoy voy a ser un poco, presidente, hoy voy a ser un poco más exigente. Lo siento, pero creo que yo no interrumpo y... Señor ministro, de que usted no interrumpe y por esa razón he parado el cronómetro para que usted disponga desde el primero hasta el último segundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Y hoy, como he dicho, hoy seré un poquito más estricto en ese sentido. Mire, tenemos hoy en España 160.000 policías y guardias civiles. Cuando ustedes dejaron el gobierno una moción de censura por corrupción, 142.000. Hay 18.000 agentes más que garantizan nuestra seguridad. Les hemos incrementado el sueldo un 40%. ¿Pero qué más hemos hecho este año? Pues hemos concluido el primer plan de infraestructuras para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 2019-2025 con una inversión de más de 1.000 millones de euros. Vaya usted por nuestra geografía y verá la diferencia entre comisarías y cuarteles de Policía Nacional y de Guardia Civil. ¿Qué hemos hecho también? El DNI digital. El DNI digital ya es una realidad. ¿Qué más? El sistema Biogen 2, porque evidentemente la violencia machista a este gobierno progresista realmente le preocupa y nunca pactará con los negacionistas de la violencia de género. ¿Qué más?
¿Qué más hemos hecho? Seguimos con el cuarto plan de seguridad del campo de Gibraltar, que ustedes aquello habían dejado abandonado. Claro, nada ocurría porque el narco que ustedes o alguno de ustedes conocen muy bien podía hacer lo que quisiera. Más de 200 millones de inversión contra el narcotráfico. Hemos también hecho eco a la operación Paso del Estrecho, evidentemente con unos números y sin ninguna incidencia, a lo cual agradezco a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y mire, en inmigración irregular hemos reducido en un 40% las entradas irregulares, el país de Europa que más ha reducido. Eso es lo que hacemos nosotros. Gestión, no los numeritos que hacen hoy ustedes como otros días. Muchas gracias. Vergonzante, señor ministro, porque le recuerdo que usted no estuvo cuando volvieron los encapuchados al País Vasco y Navarra, usted no estuvo cuando las víctimas exigíamos dignidad ante los homenajes a terroristas, usted no estuvo cuando patearon a policías, no estuvo cuando asesinaron a 2 guardias civiles en Barbate por falta de medios, ni está ni si él espera para defender a la UCO ante los ataques miserables de este gobierno, porque usted, como ministro, no le molesta la corrupción, la protege, le molesta que la UCO esté sacando a la luz el verdadero balance de gestión de este gobierno. Esto es lo que realmente a usted le preocupa. Respecto a los encapuchados de ETA, no confunda lo que es la violencia en el 2025 en Navarra y el País Vasco a lo que era antes. Yo sí que iba enfrente de los encapuchados, pero sin capucha. En segundo lugar, las referencias que ha hecho usted a la UCO, dígaselo a su portavoz del Gobierno, que reconoce que la UCO trabaja seriamente. ¿Por qué es? Porque hay un ministro, porque hay un Gobierno progresista que les deja trabajar. Y en tercer lugar, sobre el machismo al que usted hacía referencia. Me acuerdo perfectamente una vez que el presidente Rajoy dijo que él no hablaba de temas de igualdad de sueldos entre hombres y mujeres porque meterse en eso. Y usted, con otras 3 diputadas del PP, les pusieron en el Congreso el micrófono y usted no supo ni quiso enfrentarse al presidente. No solo cuarteles dignos, exigimos también el cumplimiento íntegro de la homologación salarial y el reconocimiento de la profesión de riesgo que se aprobó en esta Cámara y que tiene congelada el Congreso en esa deriva antidemocrática de Pedro Sánchez. Yo creo que se tiene que venir a esta parte del hemiciclo, porque si hablamos de subir las pensiones conforme al IPC, si hablamos de subir el salario mínimo interprofesional en los términos que usted ha indicado, el ingreso mínimo vital, subir los sueldos a los funcionarios públicos un 11% para los próximos 3 años, como ha habido un acuerdo actualmente, y que en diciembre cobrarán la paga extra. Desde luego yo no sé dónde está usted. Usted quizá es lo que quisiera, pero no le dejan allí. Pero mire, solamente le voy a contestar que esa fotografía que usted ha dicho es mentira. Porque es cierto lo que hemos dicho, que nos hemos ocupado de Toledo, de la comandante Toledo desde el minuto 1 y por distintas circunstancias no ha sido factible. Y sabe usted, por problemas, por excavaciones, etcétera, históricas, arqueológicas, etcétera. Pero le digo una cosa, hemos trasladado a la gente, estamos trasladando a la gente para que tenga ella y su familia, nuestros guardias civiles, una habitabilidad más que razonable como la que les prestamos. Porque ¿sabe cuál es su habitabilidad para la policía y la Guardia Civil? El Piolín de Barcelona. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora ministra, es verdaderamente difícil seguir el ritmo de la corrupción socialista, pero si algo sabemos es que todo comenzó en Navarra. Usted lo sabe muy bien porque fue consejera y porque fue responsable política de algunos movimientos muy extraños que culminaron con la adjudicación del túnel de Belate. Hoy, la Audiencia Nacional investiga las cuentas del Partido Socialista. Señora ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, señora Díbar, con la misma claridad le voy a decir 3 mensajes muy claros. Contundencia ante cualquier tipo de irregularidad. Transparencia y colaboración con la justicia, que haga su trabajo, que investigue, y quien tenga que pagar, que pague. Y le voy a decir una tercera cosa. Mire, estoy muy orgullosa de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español, un partido con 146 años de historia que ha sido, es y será implacable contra la corrupción. ¿Puede usted, senadora del PP, señor presidente, es difícil contestar con este... La interrumpo un segundo, ministra. Ruego a todas sus señorías que si formulan preguntas
estén dispuestos a someterse a las respuestas. Prosiga, ministra. Le repito, señora Díbar, tercer mensaje muy claro. Estoy muy orgullosa de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español, un partido con 146 años de historia que ha sido, es y será implacable contra la corrupción. ¿Puede usted, senadora del PP, decir lo mismo a todos los españoles? Gracias, señoría. Ustedes están tapando a José Luis Rodríguez Zapatero y, mientras tanto, ustedes dan lecciones de todo, de feminismo, de derechos, ustedes dan lecciones de ética pública y dan lecciones de inclusión. Sobre lo que los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están investigando. Lo mejor que se puede hacer es dejarles trabajar para que hagan su tarea del mejor modo posible. Ahora bien, lo que sí le puedo decir es que el partido que usted representa, y no de manera presunta, sino por sentencia firme, el Partido Popular es el primer partido político en democracia que ha sido condenado por corrupción, participando a título lucrativo en el caso Gürtel. Así que tápense un poquito, señorías del Partido Popular. Las sentencias judiciales firmes reconocen la existencia de financiación ilegal de actividades y actos políticos realizados en campañas y en precampañas electorales por sus candidatos. Las sentencias judiciales también dicen, señora Díbar, que las obras de la sede de su partido en la calle Génova de Madrid se financiaron con la Caja B de Bárcenas. Sentencias firmes. El Partido Popular es el protagonista de los capítulos más emblemáticos de la corrupción política en España. Tiene cientos de condenados que acumulan cientos de años por condenas de corrupción por robar en abundancia. Nosotros colaboramos con la justicia. Señor presidente, le pido por favor, es difícil hacer mi trabajo con constantes interrupciones. Es una falta de respeto, señor presidente. Le decía, o le intento decir, aunque parece que no les interesa, nosotros colaboramos con la justicia menos si ustedes destruyen pruebas y, como dijeron, controlan por la puerta de atrás la justicia. Nosotros exigimos responsabilidades mientras ustedes protegen y cobijan a quien defrauda la hacienda pública, como hicieron con la amnistía fiscal o hace la señora Ayuso justificando lo injustificable de su pareja, pese a que él mismo dijo en sede judicial ser el delincuente confieso del Reino de España. Señora Díbar, a ustedes la corrupción en el fondo no les preocupa, es un instrumento político para evitar tomar partido de lo que importa a la gente. No quieren hablar de economía, porque somos la economía de Europa que más crece. No quieren hablar de empleo, tenemos cifras récord por encima de los 22 millones de personas trabajando. No quieren hablar de pensiones, porque este Gobierno ha garantizado que se regularicen por ley. No quieren en la recámara de la escopeta nacional que ha convertido la política el señor Feijóo. Mire, señor ministro, el 18 de octubre del año 2023, el portavoz que tiene esta Cámara de Vox, el señor Pelayo, dio una rueda de prensa en la ciudad de Mérida, asimilando a los inmigrantes que había acogido el albergue municipal de Mérida con la inseguridad, con un alto riesgo de atentados terroristas, como ocurrió en Bruselas, en Francia y Cataluña. Así lo definió. 3 años después, lo que se ha demostrado es que ni un solo inmigrante que ha pernoctado y que ha vivido y ha sobrevivido en ese albergue acogido por el Ayuntamiento de Mérida ha cometido ningún delito. 0 delito. Es más, en el día de ayer, el candidato de Vox en Extremadura ha dicho que la inmigración está trayendo delincuencia a Extremadura. Se está alimentando del odio, del miedo, del racismo, con la connivencia y el silencio tácito del Partido Popular de Extremadura, que a día de hoy se está preguntando qué está ocurriendo para que tengan esa fuga de votos. Ya lo ha reconocido hoy el señor Feijóo. ¿Qué le está ocurriendo al Partido Popular en Extremadura para tener esa fuga de votos? Y lo que está ocurriendo es que ustedes les han abierto las puertas al monstruo, les han abierto las puertas a la ultraderecha y, por lo tanto, cuando se quieran dar cuenta, será ya tarde, ya no habrá tiempo. Y si ustedes creen que echando lodazal sobre el Grupo Socialista, sobre el Partido Socialista, creen que van a conseguir sus objetivos, están equivocados. Le están consiguiendo los objetivos a la ultraderecha española. Mire, señor ministro, el Gobierno de España, desde que está Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ha llevado a cabo unas políticas extraordinarias en materia de seguridad en mi comunidad autónoma, en Extremadura. Mire, le voy a dar algunos datos. En materia de delitos,
Le voy a dar algunos datos, señor presidente. No se me permite, por favor. Luego silencio, señorías. Le voy a dar unos datos y acabo y hago la pregunta, señoría. No se pongan nerviosos. En Extremadura se ha reducido. Gracias, señoría. Ruego silencio, señorías. Ruego silencio. El interviniente ha dispuesto de 3 minutos como cualquier otro de los intervinientes. Y si no, les animo una vez más, como un pleno sí y otro pleno también, a que controlen el minutaje a través de la reproducción del vídeo. Muchas gracias, señorías. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Lemus. Evidentemente, pues sí, es una satisfacción poder contestar a una pregunta ajena al bulo, a la mentira, a la que estamos acostumbrados tristemente. En ese sentido, sí que me gustaría decirle que desde que llegamos al Gobierno en 2018, uno de nuestros principales propósitos ha sido siempre solucionar las nefastas políticas en materia de seguridad de los gobiernos del Partido Popular. Y siempre con más efectivos de Policía Nacional, de Guardia Civil, más y mejores infraestructuras y más y mejores medios materiales, cobrando un 40% más. Eso sí, si el señor Tirado se pasa a esta parte de la bancada. Y quiero decir que estos avances no caen del cielo. El señor Tirado creo que cree que caen del cielo. Son fruto de políticas decididas, planificadas, de gobiernos progresistas y de aquellos que sientan cátedra en medios nacionales, pese a tener un pasado en grado de probabilidad muy interesante. Referir que, como digo, desde que llegamos al Gobierno, el presupuesto del Ministerio del Interior se ha incrementado en un 34%. Esa es la diferencia entre los gobiernos progresistas, gobiernos conservadores y de extrema derecha en materia de seguridad. Entre 2012 y 2018, como siempre me han oído, se perdieron 13.000 efectivos. Nosotros ya hemos recuperado 18.000, no recuperado ya 5.000 más de la época que había más efectivos en España, que es cuando lo dejó el gobierno del presidente Zapatero. Ofertas de empleo público, como he dicho hoy, de más de un 130%. Esto no cae del cielo, es inversión, porque nosotros siempre decimos que no es gasto, sino que es inversión. Y si hablamos de Extremadura, las políticas del Partido Popular llevaron a la pérdida de 380 agentes en Extremadura en esos plazos. Nosotros ya hemos recuperado ese número de agentes en Extremadura. Este esfuerzo ha provocado que en el día de hoy en Extremadura las infracciones por 1.000 habitantes sean de 25, es decir, 15 puntos por debajo de la media nacional, para que luego hable la derecha de inseguridad, como hablaban antes, en nuestras calles. Creo que no en ninguna de nuestras calles, pero menos en Extremadura. Igualmente que hemos invertido en infraestructuras más de 1.000 millones y parte de ellos, evidentemente, por ejemplo, en el municipio de Castuera, con una inversión de más de 6 millones de euros en un cuartel de la Guardia Civil, o en el área de detención de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, o en la comisaría del municipio de Almendralejo. Es decir, distintos proyectos siempre para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y de los extremeños.